Muy buenas noches, compañeros e ingenieros presentes. Nosotros les presentaremos el proyecto que está denominado como diseño de prototipo portátil para la medición de glucosa y tipo de sangre, utilizando lo que es una Raspberry Pi 0W. Sus presentadores somos Andrés Emilio Guevara Catán y Alejandra Mabel López Peralta. Como agenda para el día de hoy, nosotros tenemos el capítulo 1, la introducción, el capítulo 2, planteamiento del problema, capítulo 3, marco teórico, capítulo 4, metodología, capítulo 5, resultados y análisis, capítulo 6, conclusiones y capítulo 7, recomendaciones. El uso de las pruebas de diagnóstico rápido, o PDRs, se define como la práctica de realizar ensayos médicos al lado o cerca del paciente, tomando en cuenta que los resultados estarán disponibles dentro de un periodo de tiempo corto. El objetivo de las PDRs es proveer información útil al personal de salud sobre el diagnóstico y posterior tratamiento de una afección médica. El uso de esta técnica se encuentra presente tanto en hospitales, consultorios médicos, centros de salud, como también en el hogar del paciente y muchos otros lugares. Esta investigación busca desarrollar un prototipo de un dispositivo PDRs portátil que permita agilizar el proceso de diagnóstico y tratamiento de ciertas condiciones médicas. Existen diversos estudios que sirven de precedentes para esta investigación, entre los cuales se puede destacar el descubrimiento de los tipos de sangre por Karl Landsteiner en 1901, y ya en años más recientes estudios como ser el desarrollo de un sistema de diagnóstico móvil en el punto de atención para entornos de bajos recursos, elaborado por Dell en el 2014, o también el estudio de Park del 2020 para desarrollar un RDT Scan, que es un app para la captura de imágenes con teléfonos inteligentes para pruebas de diagnóstico rápido. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual es la falta de acceso a la salud, ya sea a la atención de un profesional del área o a los exámenes clínicos necesarios para poder tratar alguna enfermedad. Sumado esto al desconocimiento que tienen las personas sobre su estado de salud, genera enfermedades crónicas que pueden incluso ocasionar la muerte. Como ejemplo de eso podríamos decir la diabetes, que en los últimos años se ha convertido en una epidemia, afectando a más de 420 millones de personas en el mundo. Por lo cual, la presente investigación tiene como finalidad realizar un diseño de prototipo para PDRs, utilizando el microcontrolador Raspberry Pi 0W, con el apoyo de ciertos dispositivos electrónicos y electromecánicos para obtener una precisión de operación del 90%. La limitada atención médica en ciertas zonas del país provoca que problemas de salud sencillos se vuelvan grandes complicaciones. Una solución para esta problemática podría ser lo que es la implementación de dispositivos PDRs. Como nos indica la Secretaría de Salud, en Honduras casi 9 de 10 personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro de salud y se estima que el 18% de la población, que es más de 1.5 millones de hondureños, no tiene el acceso a lo que son los servicios de salud. Es por lo que esta presente investigación debe de ser realizada para establecer la funcionalidad de construir un dispositivo PDR y a la vez que el mismo sirva para poder reducir el porcentaje de la población hondureña que aún no tiene la disponibilidad de los servicios de salud y pueda en todo caso determinar para evitar y o tratar alguna enfermedad sabiendo lo que es su tipo de sangre y el nivel de glucosa que contiene. Como preguntas de investigación se presentaron: ¿qué dispositivos electrónicos y electromecánicos brindarán una mejor funcionalidad para el desarrollo del prototipo? ¿Cuáles son las ventajas puntuales que presentan los dispositivos de PDR en comparación con los métodos tradicionales? ¿Cuáles son las áreas de implementación donde los dispositivos PDR suplen una necesidad? ¿Qué tipo de mantenimiento se debe de administrar al dispositivo de PDR y qué otras PDR serían factibles para añadir al dispositivo portátil? El objetivo general de esta investigación es desarrollar un dispositivo de PDRs mediante el uso de dispositivos electrónicos y reactivos químicos que permitan proporcionar atención médica en situaciones de emergencia o zonas de riesgo. Y por consiguiente se presentaron unos objetivos específicos, que es elaborar un diseño ergonómico en SolidWorks del prototipo final en base a las dimensiones de todos los elementos que se utilizarán en el prototipo, determinar qué dispositivos electrónicos y electromecánicos brindarán el mejor rendimiento
realizar un estudio que permita determinar cuáles son los reactivos más convenientes para el dispositivo y determinar el nivel de confiabilidad del prototipo final mediante el análisis de los datos obtenidos. Como primera parte del marco teórico de la presente investigación, se realizó un análisis de la situación actual a nivel del macroentorno, microentorno y entorno local. El primer hallazgo del análisis del macroentorno es que se encontró que actualmente existen diversos dispositivos médicos de marcas reconocidas capaces de determinar los niveles de glucosa en sangre de manera portátil e instantánea. Pero no se encontró un dispositivo que sea capaz de realizar este procedimiento y a la vez determinar el tipo de sangre del paciente. De la misma manera, se encontraron estudios tanto a nivel del macro y el microentorno que buscan aprovechar las tecnologías actuales para fines médicos, como por ejemplo un estudio en el cual se desarrolló una aplicación que permite a los pacientes diabéticos monitorear sus niveles de glucosa, o también un lector de pruebas de diagnóstico rápido para ser utilizado en el punto de atención de las brigadas médicas. Por último, en el entorno local, se encontró que los hospitales y centros de salud de Honduras tienen una infraestructura inadecuada y una calidad y cobertura de servicio insuficiente. La historia de algunos de estos centros públicos se remonta a principios del siglo pasado, requiriendo una inversión sustancial en infraestructura y equipamiento para brindar servicios libres de riesgo en condiciones óptimas. En cuanto al personal sanitario, se estima que hay 10,1 médicos por cada 10.000 habitantes. Los datos departamentales muestran que hay diferencias sustanciales. Mientras departamentos como Francisco Morazán y Cortés tienen más de 20 médicos por cada 10.000 habitantes, departamentos como El Empire y Santa Bárbara apenas llegan a los 2 médicos por cada 10.000 habitantes. La ilustración 1 nos muestra que ninguno de los 18 departamentos alcanza el indicador mínimo de 25 médicos por cada 10.000 habitantes que solicita la OMS. Como mencionó Andrés, en 1901 se hizo lo que es el descubrimiento de los tipos de sangre y se descubrieron 4 tipos de sangre con su respectivo RH, como se observa en la ilustración número 2. Para poder determinar qué tipo de sangre corresponde a cada uno, se necesitan ciertos reactivos que al momento de verter el reactivo en la sangre, procede a realizar lo que es la aglutinación, indicando que ese es su tipo de sangre. Por ejemplo, si se vierte el reactivo anti-A, se puede observar que reacciona solo con la sangre A y AB, el anti-B que reacciona solo con la sangre B y AB, el anti-A y anti-B que reacciona solo con A, B y AB, y por último el tipo de sangre O que no reacciona con ningún tipo de reactivo. Para poder determinar lo que es el RH, se utiliza el reactivo anti-RH o lo que es anti-D. Ambos nombres están bien. Entonces, también, como ustedes sabrán, en lo que es el RH es algo hereditario. Por ende, si se fijan en la ilustración número 3, se da como una breve explicación de qué sucede cuando el padre o la madre es positivo o es negativo, qué tipo de RH nosotros podríamos obtener. El proceso de aglutinación es como se observa también que está como transparente con puntitos rojos. Así es como se determina que la sangre o el RH es el indicado. La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra de forma natural en las frutas, la miel y también en el organismo humano. Cuando el ser humano mantiene sus niveles de glucosa dentro del rango normal, esto con frecuencia no causa ningún problema, pasa desapercibido. En cambio, cuando estos se desvían de los niveles recomendados, los efectos dañinos para el funcionamiento del cuerpo se notarán muy rápido. Alteraciones en los niveles de glucosa tienden a causar la diabetes. En la región de las Américas se calcula que más de 60 millones de personas padecen de diabetes. Y si la tendencia actual se mantiene, se espera que esta cifra aumente a casi 100 millones de personas para el año 2030. Las pruebas de diagnóstico rápido desempeñan varias funciones y se usan para obtener información que auxilie en el diagnóstico, para conocer los valores del paciente, analizar y transmitir el pronóstico. Y más que todo también establecer una relación terapéutica y llegar a un acuerdo con el paciente sobre métodos de cómo tratar lo diagnosticado. Es por ello que se deben de establecer ciertas propiedades que se deben cumplir para brindar un mejor diagnóstico, como ser la exactitud, la precisión, la medición sigma, el intervalo de referencia y los factores de interferencia. El enfoque de la presente investigación se determinó del tipo cuantitativo,
ya que en ese se comprenderán diversos procesos con los cuales se obtendrán los resultados. Algunos de esos procesos a utilizar son el análisis estadístico y la recolección de datos de la muestra para comprobar las hipótesis. El propósito de la investigación es responder las preguntas que fueron planteadas previamente y determinar el comportamiento de las variables. El alcance de ese es del tipo correlacional, ya que se asociarán las variables y se determinará el grado de relación que existe entre ellas. Debido a que se manipularán estas mismas variables en escenarios controlados, replicando un fenómeno en específico y observando el grado de afectación de las variables independientes en la variable dependiente, el diseño de la presente investigación es del tipo experimental. Las variables de la investigación, se determinó que la precisión del medidor portátil de glucosa y tipo de sangre sería la variable dependiente. Y las variables independientes de esta investigación son todas aquellas que afectarán la precisión del medidor portátil de glucosa y tipo de sangre de manera directa o indirecta. Cabe destacar las variables que tuvieron mayor grado de afectación, que son la cantidad de luz, la cual se midió en luxes, la distancia entre la muestra y los sensores, la cual se midió en milímetros, y el tiempo de agitación de la muestra, que fue determinado en segundos. La hipótesis de investigación de la presente investigación es que el diseño presentado para el medidor portátil elaborado es capaz de determinar la glucosa y el tipo de sangre de la muestra con una precisión mínima de 90%. La hipótesis nula, en cambio, es que el diseño presentado para el medidor portátil no es capaz de determinar la glucosa y el tipo de sangre con una precisión mínima del 90%. Como técnicas que se utilizaron para esta investigación fueron la revisión de literatura, la observación, la recolección de datos y entrevistas a expertos como en la temática de la microbiología. Como instrumentos aplicados están lo que es Excel para recolectar los datos de las muestras utilizadas, SolidWorks para el desarrollo del diseño del prototipo y por último Python para realizar la programación del prototipo. Los materiales que se utilizaron para esta investigación fue un microcontrolador que es el Raspberry Pi 0W, los reactivos que es el glucose, que es el encargado para determinar el nivel de glucosa, los anti-A, anti-B y anti-E, que son encargados de determinar el tipo de sangre. También se utilizaron 3 sensores TCS 3200 y un módulo LDR para la obtención de los datos. Los actuadores, como ser 4 minibombas JT-DC3W y 4 mini motores DC de 3 a 6 voltios. Una impresión en 3D en el material PLA y otros elementos como ser una LCD de 16x2 y un módulo I2C incorporado en la LCD y fuentes reguladoras de voltaje. La metodología de estudio implementada para el desarrollo del proyecto fue la metodología en B, realizando como la primera etapa el nivel de los sistemas como ser el sistema mecánico, el sistema electrónico y el sistema de control. Ya con los sistemas definidos se procede a realizar la etapa 2, con los subsistemas de cada sistema. Dentro del sistema mecánico se obtuvieron el subsistema de succión, de agitación y estructural. Dentro del sistema electrónico se obtuvo el subsistema de medición, de interfaz gráfica, y dentro del sistema de control están el subsistema de procesamiento y subsistema de control. Luego se procedió a la etapa de la realización de partes, donde se realizó la parte mecánica, la parte electrónica y la parte de control, todo por separado. Luego en la etapa número 4, que era la integración de las partes, procediendo a la etapa número 5 de la integración de cada uno de los subsistemas, siendo por decir así los sistemas individuales, para luego en la etapa número 6 unirlos y tener ya la integración final de todo el prototipo. La ilustración 8 nos muestra el algoritmo de funcionamiento del código de programación con el cual opera el prototipo del medidor de glucosa y tipo de sangre. Es un algoritmo muy simplificado, solo para ilustrar, los pasos realizados para obtener los resultados, en los cuales se puede observar que se hace la lectura, se obtienen los datos y se imprimen en la LCD. Como se muestra en la ilustración 9, ese fue el diseño en SolidWorks del prototipo final, colocando en la parte de atrás las bombas con los reactivos y en la parte superior los sensores con la Raspberry y en la parte inferior los motores. Una vez ya realizado el prototipo final, se procedió a lo que es realizar ciertas pruebas. Se colocan las muestras una vez que la LCD lo indica, como en lo que es la ilustración 10, se observa cuando ya se está colocando lo que es el reactivo.
También se le colocó lo que es un delay de unos 15 segundos por si en algún dado caso el médico se tarda, o bueno, el personal médico, incluyendo los paramédicos, los doctores, etcétera. Y luego se procede a lo que es la integración de los reactivos para que, por consiguiente, se activen los motores, hacer el proceso de homogenización, y luego los sensores hagan la lectura obteniendo los datos como lo es en la ilustración número 11. Como resultados específicos de la investigación, se obtuvieron, como se observa en la ilustración 12, los resultados con el tipo de sangre A. Con este tipo de sangre se realizaron 23 pruebas, de las cuales 20 fueron aciertos y 3 fueron fallos, dando un porcentaje de 87% de precisión. En la ilustración 13 se observan las pruebas que se realizaron con la sangre tipo B, que fueron un total de 11 y se obtuvo un 100% de éxitos. En la ilustración 14 se demuestra una cantidad de 163 pruebas con el tipo de sangre O, de las cuales 9 fueron fallos, dando un 94% de precisión. Y por último está el tipo de sangre AB, que se realizaron 13 pruebas con 9 aciertos, dando el 85% de precisión. Como resultados generales con los tipos de sangre, como se ve en la ilustración número 16, fueron un total de 210 pruebas realizadas, de las cuales 196 fueron exitosas, brindando un 93% de precisión. Ya con la glucosa, como se ve en la ilustración 17, se realizaron 210 pruebas también, dando un 93% de éxitos con 196 pruebas en acierto. Para validar el diseño del prototipo elaborado, en la presente investigación, se realizaron pruebas modificando los parámetros de las variables independientes para determinar en qué rango o a qué valor estas cumplían con el requisito de mantener la precisión sobre el 90%. Como podemos observar en la ilustración 18, estas son las pruebas con distancia. Se realizaron 50 pruebas a cada valor de cada variable. En este caso, para la distancia fueron 5, 25, 35 y 45 milímetros. En los resultados podemos observar que el prototipo cumplía con el requisito entre 25 a 35 milímetros. Para efectos del diseño se decidió los 30 milímetros como distancia entre sensores y muestra por la comodidad del prototipo. Luego la prueba de los ángulos se realizaron a 80, 85 y 90 grados. Podemos ver que de 85 a 90 grados el prototipo cumplía con el requisito. Para el diseño se dejó el ángulo de 90 grados ya que era el más funcional y el más cómodo para trabajar. Continuando así en la ilustración 20 con las pruebas del tiempo de agitación, podemos observar que se realizaron a 5, 10 y 20 segundos, donde se ve que entre 10 y 20 segundos el prototipo cumple. El tiempo definido para el diseño presentado es de 10 segundos. Luego, en las pruebas de velocidad del motor tenemos 2500, 3500 y 4500 revoluciones, dando así el valor definido para el diseño de 3500 revoluciones por minuto como velocidad de los motores. Y por último, las pruebas de intensidad luminosa, que es una de las variables con mayor grado de afectación, se realizaron en lo que es 160, 220 y 350 luxes, obteniendo que el rango aceptable estaba entre los 200 y los 240 luxes, definiendo el valor exacto en 220 luxes para el diseño presentado. Como conclusiones de la presente investigación se tiene: primero, que se acepta la hipótesis de investigación, ya que el prototipo diseñado sí es capaz de determinar el nivel de glucosa y el tipo de sangre de la muestra con una precisión mínima del 90%. Las variables independientes y dependientes definidas en la investigación son las adecuadas para obtener la mayor precisión posible del prototipo diseñado. Se ha elaborado el prototipo de un medidor portátil de glucosa y tipo de sangre que cumple con su objetivo y entrega resultados confiables, pues funciona acorde a lo planeado en más del 90% de las pruebas. Cuarto, la metodología que mejor se acopla al desarrollo del prototipo propuesto es la metodología tipo B. Se determinó que la propuesta de dispositivos electrónicos y electromecánicos elaborada eran los que mejor se acoplaban para cumplir con el propósito de la investigación y brindar un rendimiento incluso mejor al esperado. Se estableció que se pueden realizar un máximo de 100 pruebas con un lote de reactivos. Y por último, se determinaron los rangos de operación para las variables independientes que permitieran cumplir con la hipótesis de investigación. Como recomendaciones para las futuras investigaciones, se determinó que el prototipo genera resultados precisos y confiables al 90%, por lo que se recomienda utilizarlo en el área de atención médica y que sea manipulado por individuos capacitados. También se recomienda indagar aún más que otras PDR podrían ser incluidas en el prototipo para ofrecer una mejora en el área de la salud.
Se recomienda continuar probando el prototipo para alcanzar una muestra más significativa sobre la precisión del mismo, que sirva para demostrar de manera verídica que el prototipo es una alternativa viable a los exámenes clínicos tradicionales. También se recomienda buscar áreas de mejora en el diseño del prototipo, para así obtener las mejores prestaciones posibles y el diseño más ergonómico. Para esta investigación, los niveles de glucosa fueron comprobados con un glucómetro portátil, por lo que se recomienda utilizar otro método de comprobación para validar los resultados obtenidos. En la presente investigación, también la mayoría de las pruebas realizadas fueron con las muestras del grupo sanguíneo O, por lo que se recomienda utilizar y realizar más pruebas con los otros grupos sanguíneos que no se pudieron analizar con un mayor volumen. Como última recomendación, también para esta investigación se utilizaron dispositivos que se encontraban dentro del presupuesto inicial. Entonces se recomienda a futuro buscar si existen dispositivos que ofrezcan un mejor rendimiento. Para culminar nuestra presentación, me gustaría cerrar con la frase de Albert que dice: investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más había pensado. Muchas gracias.